Apreciados hermanos en Cristo, vamos a meditar un poquito sobre una frase pronunciada por el Señor nuestro, el Señor Jesucristo, desde el madero. Registrado en los 4 evangelios, encontramos 7 expresiones, 7 frases proferidas por el Señor cuando estuvo allí colgado en el madero. Y una de ellas es la que voy a leer hoy en el Evangelio según Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Que el Señor añada su bendición a la meditación de esta palabra, de esta frase que nuestro amado Señor desde el madero pronunció y está registrado en el Evangelio de Lucas solamente. Muchas veces he intentado adentrar mis pensamientos en esta frase para comprender qué quiso el Señor decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Debemos empezar por señalar en esta hora de recuerdos de su persona, cuando tenemos que asimilar lo más posible de su sacrificio, de su obra a nuestro favor. Dado el motivo de esta reunión, tenemos que tratar de entrar, profundizar nuestro pensamiento y rogarle y permitirle al Espíritu Santo llenar nuestro ser con esta frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Debo empezar señalando que el Señor se rindió a la muerte por su propia voluntad. Muchas veces los hombres intentaron quitarle la vida. Muchas veces los hombres intentaron matarle, pero él se escabullía delante de ellos, y cuando lo buscaban para prenderle y ejecutarle, no lo encontraban. Porque la hora planificada con su Padre en la eternidad no había llegado aún. Y llegado el momento, él se rindió a la muerte por su propia voluntad. Cuando murió el Señor, estaba en plena posesión de cada facultad, es decir, en el completo control de todas sus emociones. Él sabía que la muerte no podía tocarle hasta que él diera su consentimiento. Y desde lo alto del madero, allí en el Gólgota, en el lugar de la calavera, allí colgado en ese madero, el Señor contempla el mundo a cuyos umbrales él ha llegado esta hora, pero también contempla las glorias que le aguardan después de sus padecimientos. Y cuando el Señor profirió esta frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él quiso mostrar el contraste entre las manos de los hombres y las manos de Dios. Él dijo una vez, estando en Galilea, en el capítulo 17 de Mateo, los versos 22 y 23, estas palabras. Mateo 17,
versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, con razón, se entristecieron en gran manera. Pero no es la única vez que el Señor hace alusión que será entregado en manos de los hombres. Cuando avanzamos en el mismo Evangelio y llegamos al capítulo 26 de Mateo, y leemos el versículo 45, estas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En Galilea les dijo que sería entregado en manos de hombres. Aquí, en el huerto de Getsemaní, en esa gran agonía que él padeció allí, ya dice será entregado en manos de pecadores. Y el apóstol Pedro, en su primer discurso, en su primer sermón, el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 23 dice estas palabras: a este, hablando de Jesús Nazareno, el varón aprobado por Dios, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, clavándole en un madero. Por manos de inicuos, clavándole en un madero. Mide el desarrollo progresivo de estas expresiones. Primero, el Señor, al anunciar su muerte, habla que sería entregado en manos de hombres. Ya estando en el huerto de Getsemaní, la víspera de su ejecución, Él dice, será entregado en manos de pecadores. Y el apóstol Pedro, 40 días o una semana después 40 días después de su muerte y una semana después que el Señor ascendió, el día de Pentecostés, dice, manos de inicuos. Por eso, ahora entiendo por qué el Señor no quería que su espíritu caiga en manos de estos pecadores. Por eso se dirigió al Padre, porque las manos de Dios representan el lugar de perfecta armonía, de perfecta y eterna seguridad. Era lo que el Señor había enseñado durante su ministerio terrenal. Él dijo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el versículo 29, mi Padre que me las dio, es decir, le dio las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso Él decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque en tus manos hay perfecta y eterna seguridad, porque tus manos son seguras. El Señor vino a este mundo, salió del Padre y ahora vuelve al Padre, pero en este mundo se hizo pobre por amor de nosotros. El Señor no tenía bienes ni propiedades, se hizo pobre por amor a nosotros. Vivió haciendo bienes. Vivió
dando y dejándonos ejemplo. Vivió sembrando el amor de Dios. Ahora deja el mundo y va al Padre. Ha encomendado primero a su madre al cuidado del discípulo amado. Ahí está su madre con otras 2 mujeres piadosas. La espada está atravesando, como lo dijera el ángel, el alma de María. Ver a su hijo de aproximadamente 33 años, ahí está, siendo ejecutado como si fuera un malhechor. Esa madre ha conocido que ese hijo era el ejemplo de hijo. Largos 30 años vivió a su lado. Ella conocía por cada día a su hijo. Solo 3 años dedicó al ministerio que el Padre le había encomendado. Luego, los soldados romanos reparten sus vestidos entre ellos para ver qué parte me toca a mí de esta ropa y qué parte te toca a ti, dándose así cumplimiento a la profecía escrita en el Salmo 22. Luego su cuerpo será llevado por José de Arimatea al sepulcro nuevo labrado en la peña, y así se cumpliría la profecía de Isaías 53:9. Con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea era un hombre rico. Pero su espíritu va a las manos del Padre. Y qué bueno es decirlo en esta hora que se adora al Señor, que el Señor no muere como los demás hombres. Muchos siervos suyos han usado esta frase al pasar a la presencia del Señor. El primero fue Esteban, el primer mártir de Cristo, con la variante que Esteban se dirigió al Señor, a quien lo vio en la majestad a la diestra de Dios, y le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero el Señor Jesús, cuando murió, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La historia registra que muchos siervos de Dios, el momento de morir, dijeron así también: Señor, te encomiendo mi espíritu, porque ya ellos sabían, ese momento sentían que Dios los estaba llamando y los estaba promoviendo a la gloria. Amados hermanos, qué grato es recordar a nuestro amado Señor y recordar esta frase: en tus manos. Y qué bueno es recordar que mientras estamos en este mundo, nosotros estamos en las manos del Señor, porque Él ha dicho: nadie los arrebatará de mis manos. Esa mano del Padre está extendida siempre, llena de bendiciones. Una mano generosa, una mano de poder. Que alabemos y adoremos al Señor, contemplándole, profiriendo esta frase tan hermosa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.